Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En esta semana Canal Diocesano está realizando una serie de programas especiales también en Radio Santa María de Toledo dedicados a la Semana del Enfermo. Hemos celebrado este domingo esa jornada del enfermo y queremos compartir diferentes realidades que se aglutinan en torno a la pastoral de la salud. Hoy vamos a hablar de salud y cooperación. Vemos nuestro vídeo. Project Ditunga es una ONG fundada en 2006 con la colaboración de Cáritas, creada para el desarrollo integral de las comunidades rurales de la República Democrática del Congo. Surge con el fin de lograr una mejora de las condiciones de vida de los congoleños, fundamentado en la enseñanza en el más amplio sentido de la palabra. Su fundador, el padre Apollinaire Tsibaka Tsikongo, es un joven sacerdote congoleño que se trasladó a Pamplona hace años para hacer su tesis en teología y desde entonces mantiene una estrecha relación con nuestro país y las instituciones. Al realizar ese viaje a Europa y ser consciente de cómo se vive en otras sociedades, decidió que a su regreso trataría de fomentar un cambio y así ayudar a su pueblo, que vive en un estado inexistente, sin acceso a educación ni a sanidad. Así nació Project Ditunga. El Secretariado de Pastoral de la Salud, en colaboración con Project Ditunga, ha organizado diferentes campañas de ayuda y colaboración con esta población, facilitando asistencia sanitaria con viajes periódicos donde se realizan intervenciones quirúrgicas, asistencia a partos y programas de educación sociosanitaria. Igualmente llevan medicamentos y material quirúrgico y se procura formar a los profesionales sanitarios locales. Hoy en Enfoque conoceremos a esos profesionales que dedican sus vacaciones a seguir trabajando con estas poblaciones desfavorecidas, sea en África o en Honduras, donde habitualmente también desarrollan su trabajo, profesionales vinculados al Secretariado de Pastoral de la Salud para ser testigos del Evangelio. Bueno, pues con esa foto han puesto muy poquito mis compañeros, a ver si luego la podemos recuperar, porque ahí están muchos toledanos que han participado en este viaje al Congo de hace un tiempo, en este Project Ditunga, como Maripaz Ruiz. Maripaz, buenas noches. Hola, buenas noches. Me da muchísima alegría cuando me dijo Rafael Torregrosa, que es el director del Secretariado de Pastoral de la Salud, no, si va a venir Maripaz. Yo dije, Maripaz, dice, sí, Maripaz. Y claro, cuando te dicen en Toledo, sí, Maripaz, pues Maripaz es Maripaz. Me hace muchísima ilusión que estés aquí con nosotros para hablar de algo que yo sé que te apasiona, ¿no? Como es tu profesión, que es, yo creo, una de las más bellas del mundo, ¿no? Traer hijos al mundo, ¿no? Ayudar a traer niños al mundo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, primero, muchas gracias, Ana, también por vuestra invitación. Me hace mucha ilusión participar en tu programa y sobre todo en este programa. Quizás por las dos facetas que dices, mi profesión y lo que es la solidaridad y estos proyectos de cooperación con las personas que más lo necesitan. Bueno, hablaremos seguro que de todas esas emociones, ¿no? Que uno, bueno, pues se le mezclan ahí cuando asume la responsabilidad de participar en un programa de estos, porque Arantxa Ibáñez, buenas noches. Buenas noches, Ana. Eres enfermera, estás en oncología en el Hospital de Talavera, Nuestra Señora del Prado. O sea, a ti cuando te dicen, te vas de vacaciones y tú dices, bueno, me voy a Honduras o a Paraguay, pero tú se lo explicas a todo el mundo que tus vacaciones no son como el resto de las vacaciones del resto de las personas. Bueno, la verdad es que es necesario el periodo de descanso, pero yo un periodo de descanso sin ayuda a los demás, la verdad es que tampoco lo concibo. Un mes de vacaciones solo para mí, prefiero dedicarlo también un poco de ayuda a los demás, que no es seguir trabajando, en mi caso es seguir recibiendo, ¿no? Porque no es el trabajo físico que se pueda realizar allí, sino todo el bien que te aporta la labor que allí se hace, ¿no? Bueno, luego hablaremos más detalladamente de tus viajes a Honduras y Paraguay, nos has dicho. Si nos podéis desvelar algo de lo que hagáis este verano, pues oye, a lo mejor de aquí sale mucha más gente dispuesta a participar, por ejemplo, en el Project Ditunga, que, bueno, pues su fundador, le tenemos aquí con nosotros, Padre Apollinaire, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bienvenido iba a decir a España, bueno, bien habitualmente, y ahora en Santa Cruz de la Zarza está ahora, ¿no? Sí, en Santa Cruz de la Zarza por 5 meses. Durante 5 meses, sí, ¿no? Sí.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Le gusta la parroquia? Sí, me gusta. A ver qué va a decir, ¿no? No, sí que me gusta, la gente me ha acogido muy bien, estoy muy bien alojado, muy bien atendido y aprovecho para descansar, leer, terminar un máster en bioética y en eso estoy. Bueno, ¿cómo nace este proyecto, el proyecto Itunga, cuyas imágenes hemos visto en República Democrática del Congo, que decíamos está pasando por un momento complicado a nivel político ahora mismo? Sí, llevamos 2 años de imbroglio político, porque normalmente teníamos que haber elegido al nuevo presidente, a los nuevos diputados nacionales, y llevamos 12 años de retraso para la elección de diputados provinciales, y los alcaldes, los que tenemos, no están elegidos. Entonces es todo un desorden político que tenemos de momento, y las elecciones se han convocado para el 23 de diciembre, pero tal como están organizando las cosas, todo indica que no las van a organizar. Los obispos congoleños, a petición del presidente de la República, mediaron entre los políticos para que se llegara a un acuerdo de paz, y se consiguió ese acuerdo de transición el 31 de diciembre de 2016. Pero luego ese acuerdo el gobierno no lo ha aplicado. Se sirvió de los obispos para salir del bache. Una vez que salieron del bache y que la gente se apaciguó un poquito, hemos vuelto a lo mismo. Ahora hay laicos, coordinaciones laicas, que llaman a protestas pacíficas para que se aplique el acuerdo patrocinado por los obispos. Y a partir de ahí, la represión por parte del gobierno ha sido muy brutal. Hemos vivido 2 domingos, el domingo 31 de diciembre y el domingo 21 de enero, han sido domingos de violencias contra los cristianos. Se suma en torno a 20 muertos y con muchas iglesias cerradas. Hay cristianos que no han podido rezar porque el gobierno no se lo ha permitido. Y el Papa Francisco ha convocado una jornada de oración para el Congo y el Sudán del Sur. Bueno, pues, pero esto que no nos ponga impedimentos para participar en este proyecto, ¿verdad? No, justamente es donde las condiciones son muy duras, que creo que la fe nos llama. La fe no es una invitación a trabajar donde solo hay paz, donde las cosas están muy fáciles. Los misioneros arriesgan siempre su vida. Ser misionero de la caridad es siempre exponerse, es siempre arriesgarse un poquito. Entonces la pregunta que me hacías, ¿cómo nació eso? Yo estudié en España de 97 a 2002, licenciatura y doctorado en teología en la Universidad de Navarra. Cuando me fui a mi país, cuando tienes otra experiencia en la vida, vienes aquí, venir a Europa te adaptas fácilmente, es la vuelta a casa que te cuesta. Claro. Porque cuando vivías ahí, la vida era normal para ti. Entonces, si llegas aquí, ¿vale? Te adaptas también fácilmente. Vuelves a casa, te das cuenta que ahora tocando una pared no tienes luz. Haciendo así no tienes agua. Todo te cuesta. Entonces ahí sí empiezas a decir, eso hay que cambiarlo. ¿Lo puedo cambiar yo? No. Puedo hacer un poquito. Como sacerdote, rezando, predicando el Evangelio, pero también movilizando a gente de buena voluntad. Es lo que hemos podido hacer aquí desde España, movilizar ya a miles de personas, familias y también instituciones públicas que nos han ido apoyando desde 2006 hasta ahora. Y el balance, cuando vemos de dónde venimos, es un balance bastante positivo. Y aprovecho para dar gracias a la Iglesia y al pueblo español porque nos han apoyado mucho y siguen apoyándonos. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en este proyecto de Itunga? El proyecto de Itunga es un proyecto un poquito ambicioso, si puedo decirlo así. Abarcamos muchos campos. Está el campo de salud, por supuesto, del que estamos hablando aquí, pero nosotros nos ocupamos también de lo que es la soberanía alimentaria, que la gente llegue a tener comida en su casa. El Congo es un país 5 veces más grande que España, solo con 80 millones de habitantes, con una diversidad ecológica, bioecológica muy grande. Es un país rico, pero desgraciadamente entre manos de políticos delincuentes peores que de los que os quejáis aquí.
¿vale? Entonces, estos que tenemos, las cosas no van bien. Entonces hay que apoyar a campesinos. Entonces tenemos un programa en este campo que nos permite tener tractores. Ya desde España nos han comprado aquí 15 tractores que sirven en un territorio de 1.300.000 habitantes. Vale, son 15, son pocos, pero son muchos porque no los teníamos y esperamos tener un poquito más. Entonces estos tractores los prestamos a los campesinos, hacen sus campos, a la cosecha nos devuelven lo gastado con un interés de 5%. Tenemos granjas de cerdo, granjas de gallinas, actividades de piscifactoría y luego un programa de ecología de reforestación. Ahora estamos por 32 hectáreas de bosque artificial, porque ahí ya con el cambio climático hemos también contribuido ahí talando árboles, quemando selvas. Ese es el primer campo en el que trabajamos. El segundo campo es la educación. Si queremos cambiar África, yo creo que se necesitan dos cosas: Dios y los hombres bien formados. Y en el campo de la formación de los hombres tenemos un programa de creación de escuelas. Desde 2006 hasta ahora ya son 62 escuelas modernas hechas con dinero de los españoles. Es desde aquí, no lo recibimos. El Congo, tengo que decir que es una antigua colonia belga, no española. Pero yo he vivido en España y desde España ya son 62 escuelas que hemos construido y escuelas modernas con buenas condiciones. Y seguimos luchando para seguir mejorando. El tercer campo en el que trabajamos es el campo de la salud. Entonces ahí es aportar infraestructuras, educación y formación para mejorar la higiene, la alimentación y la salud. Y luego hay que crear, por ejemplo, mercados. La mayoría de las enfermedades que tenemos en mi tierra son enfermedades ligadas a la falta de salud. Entonces hay que hacer letrinas públicas y privadas para la gente. Hay que hacer mercadillos para que vendan cosas en condiciones higiénicas. Hay que hacer hospitales y estamos ahora construyendo un hospital y desde España hemos traído a médicos para que puedan atender a la gente gratuitamente, a especialistas. En nuestra comarca solo tenemos a 12 médicos por 1.350.000 habitantes y son médicos generalistas y formados en escuelas un poquito... sí, digamos, no con los estándares de calidad que hay en España. Entonces, desde aquí y desde Toledo, ha estado en mi pueblo, ha estado en un montón de pueblos enseñando a las mujeres, a las matronas, cómo ayudar para dar a luz. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo y ahora... estamos construyendo un hospital que lo van a gestionar monjas salesianas, hermanas salesianas, para que pueda funcionar con un mínimo de condiciones humanas. Es un hospital financiado desde España por familias y por instituciones. Esperamos terminarlo de aquí a junio y cuando esté en marcha tendremos un programa para que cada mes o cada 2 meses vayan 2, 3, 4 médicos españoles, especialistas españoles, para ir formando a la gente, porque lo más importante no es solo atender a los enfermos que vienen, sino también formar capacidades locales, capacitar localmente para que puedan trabajar. ¿Cuándo dices que va a estar el hospital? ¿En junio? Creo que en junio de este año ya Mira, lo antes que el de Toledo, Maripaz. No quería yo sacar el tema, pero lo recuerdas, ¿no? Fíjate, y empezaron Maripaz, más tarde. Y empezó, pero bueno, también es verdad que no será un hospital de las dimensiones de este. ¿Cómo te engancharon a ti? ¿Quién te engañó, hija mía? Que te diría un castizo. Pues a mí no me engañó. Me habló del proyecto Rafa, el sacerdote que está en el hospital, y bueno, en el momento que me habló de ello, pues estuve totalmente interesada en ir. Lógicamente tuvimos reuniones para explicar un poquillo y concretar. ¿Habías tenido alguna experiencia de estas características? Bueno, yo había trabajado aquí de una forma voluntaria con emigrantes y me dediqué al programa de mujeres, en concreto con Médicos del Mundo,
y atendía, hubo un momento, ahora ya todos están integrados en los programas sanitarios públicos, pero que no tenían cobertura a la inmigración. Y entonces atendía a través de Médicos del Mundo a las mujeres, sus embarazos y otras cuestiones en cuanto a la mujer de tipo sanitario. Pero me imagino que el panorama es muy diferente. Es diferente, pero sí era algo que siempre había querido hacer. Personal, humanamente, siempre quise hacerlo y sigo queriendo hacer. La verdad que es algo, pues eso, como decía Arantxa, que te dan más que lo que tú puedes dar. Te enriquece de una manera impresionante personalmente, humanamente, y desde luego es un calmante para nuestra vida cotidiana. Me imagino que, aunque hubierais mantenido reuniones previas y un poco, no sé si programasteis un poco la estancia, ¿30 días estuviste? No, eran programas de 10 días, 10 muy días. cortito. 10 días, o sea Sí. que se te hace corto. Muy cortito. Cuando llegas allí, hay que tener, no sé si tienes tiempo para tener 24 horas un poco para poner los pies en la tierra y organizarte, o directamente vas a... No. Dice No, Felipe, es trabajar, y les hago trabajar como negros, de 7 de la mañana a 9 de la tarde. Es así que ¿Cómo les era hago. tu día, Sí. un día normal? Bueno, pues por la mañana acudíamos a misa, voluntariamente, por supuesto, todo el grupo, fuimos varios compañeros de Madrid, de Barcelona, Barcelona, de Pamplona. Bueno, Sevilla Mm. y aquí de Toledo. Y bueno, voluntariamente a las 6 de la mañana íbamos a misa, desayunábamos y ya cada uno iba, bueno, la mayoría de la asistencia, me refiero, especializada, se hacía en el hospital de Nadanjica, ¿no? Sí. Que es un hospital público donde los compañeros, o sea, el resto del equipo, médicos, enfermeras también, por eso cuando hemos hablado anteriormente, ¿qué voy a hacer yo? Decías tú, Ana, pues todas las personas que quieran son válidas allí porque hay mucho que hacer. Simplemente en ordenar farmacia, en colocar, o sea, hay muchísimas cosas por hacer. Entonces, el grupo mayoritario se iba al hospital y las especialistas en ginecología, o sea, la ginecólogo, otra matrona, Patricia, y yo íbamos a poblados para atender a mujeres, no en los partos exclusivamente. Quizás el objetivo fundamental era el hacer una educación sanitaria a las personas que allí, en aquellos poblados, digo poblados porque cada día íbamos a uno, de cómo deberían actuar para la protección de las fístulas vesicovaginales, que son muy frecuentes en África y un gran problema para la mujer africana. Y ya a la vez, pues sí, veíamos a la población femenina, mujeres que iban, porque sí, a través de la radio que tiene un canal de radio la fundación, se avisaba. Y entonces se decía que el día que iban a ese poblado, o que íbamos, y atendíamos a las mujeres, se las hacían exploraciones ginecológicas, la que fuera de ginecología, se les controlaba el embarazo en ese momento, cómo estaba la mujer, constantes vitales, poca cosa, pero por lo menos se les iba orientando un poco sobre su embarazo. Yo recuerdo, y llama mucho la atención, porque efectivamente yo no conocía su dialecto para hablar, si llevábamos siempre un médico para que nos tradujera, que hablaba en inglés o en español, pero lógicamente con las mujeres la que nos comunicábamos éramos nosotras. Y siempre comentando me hacía muchísima, pues eso, me daba mucha alegría, porque nos llevamos unos Sónica ahí. Sí. Es un aparatito para escuchar el feto. Aparte unas trompetillas que compramos, los dejamos allí a las matronas, a las parteras que se dedicaban. Y entonces estos Sónica ahí pues tenían un corazoncito y
cuando se oía el latido, la mujer lo miraba el corazón y le decías, tu bebé, tu niño, nos entendíamos perfectamente simplemente con su mirada. Bueno, son recuerdos. ¿Algún parto tuviste que atender? Sí, el primer día, después de llegar del poblado, íbamos al hospital, si acabamos pronto, en algunos otros poblados, como dice el padre, era intensísimo el día, pero vamos, eso no importaba. Y atendimos un parto en el hospital. Vimos muchas mujeres, porque la natalidad allí es muy alta, o sea, encontrabas dentro de las consultas pues mujeres que habían tenido 18 partos, pero tenían 3, 4 hijos, lo que nos indicaba pues eso, la mortalidad tan impresionante que hay. Y datos así de mortalidad de la mujer pues también, porque los desplazamientos hasta el hospital son muy largos y las pocas que encontrábamos en los poblados que habían acudido y tal, pues en unas condiciones pues malas, entre comillas, digo malas ellas físicamente, pero habían llegado con sus niños muertos, con lo cual sí que es uno de los proyectos que tiene la Fundación y yo creo que se debe luchar y trabajar porque con muy pequeñas cosas podemos conseguir. Sí es verdad que tiene que tener una continuidad, que siempre lo hablamos, y creo que fue el año que estuvimos cuando ya se planteó lo de hacer un hospital y formar a gente allí mismo, y yo creo que, me decía Ana, el Hospital de Toledo se empezó hace 3 años, y ya en junio, lógicamente no es de la... diremos categoría, pero sí es una buenísima solución. Y el hospital es un hospital que se va a ocupar solo de mujeres, niños y albinos, porque bueno, es un gran problema, hay una incidencia muy fuerte, muy alta del albinismo en la zona. Entonces vamos a tener 100 camas solo para mujeres, ginecología, maternidad, pediatría y albinos, 25 camas por sección. Bueno, no queremos dejar aquí a Arantxa, que está en el centro. Cuéntanos, tus experiencias han sido en Paraguay y en Honduras, ¿no? ¿Qué has hecho allí y con quién has ido? Empecé en Honduras hace ya varios años, enlacé casualmente, en Alemania conocí a un grupo de personas, la JMJ de Alemania, en Colonia, a un grupo de personas que al año siguiente, seguíamos en contacto y decidieron ir a ayudar a un misionero de la diócesis de Getafe que estaba destinado en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más importante de Honduras después de la capital de Tegucigalpa. Y bueno, pues fuimos un poco ayudar al misionero un poco a lo que nos dijese, ¿no? Siempre llevábamos un poco de proyectos, íbamos un grupo en el primer año de 12, 13 personas, y era pues un equipo totalmente multidisciplinar, íbamos de sanitarios, íbamos 2, iba una psicóloga, gente de empresas. Entonces, bueno, cada uno llevaba un poco la idea de lo que quería hacer, aparte de lo que luego el misionero te pudiese decir un poco que colaboraras. Y realmente un poco los proyectos que llevamos, pues llegas allí y se echan por tierra, porque allí es realmente vivir el día a día. Y la otra sanitaria y yo, pues un poco hacíamos charlas de educación para la salud, que es básicamente un poco lo que podíamos hacer, pero ves que por la cultura que tienen, ciertas cosas que tú les dices, es que ni te hacen caso. Entonces ya un poco optamos pues, por las cosas básicas que creíamos que a lo mejor sí que podían un poco aceptar, pues por ahí. Y veíamos que lo aceptaban mejor, en vez de a lo mejor en charlitas que hacíamos una vez a la semana, pues yendo casa por casa. Un poco en su ambiente, diciendo, pues, ¿por qué las gallinas no las dejas que estén fuera de la casa? O cosas básicas que a lo mejor ellos no conciben que pueden ser una fuente de contaminación, de propagación de enfermedades, pues cosas básicas así un poco veíamos que se iban encauzando mejor. Y luego el problema que nos encontramos en Honduras era la delincuencia que había en la violencia. Entonces a veces no era fácil el movernos de un sitio para otro, porque estábamos en el barrio de Las Maras, que si habéis oído hablar de ellas, pues bueno, son un poco conflictivas. Nosotros no tuvimos ningún problema, gracias a Dios, porque el padre Matías, que es con el que nosotros estábamos, allí era muy querido.
Entonces un poco nos Digamos respetaban. que lleváis un poco de salvoconducto. Sí, ¿no? llevamos, aparte de nuestro ángel de la guarda particular de cada uno, el ángel de la guarda del padre Matías, porque allí era toda una institución, le quería muchísimo, ayudaba a todo el mundo, fuese de las maras o no fuese de las maras. Entonces, el saber que estábamos con él, que vivíamos con él, era un poco de protección que teníamos. Pero aún así no nos arriesgábamos muchas veces pues, a meternos por diversas calles que no sabíamos dónde podíamos ir a parar. Y un poco a lo mejor era lo que nos frenaba, esa delincuencia, el no poder hacer a veces lo que queríamos por miedo. Y la experiencia fue súper enriquecedora, desde los niños que, pues eso, que teníamos a lo mejor en catequesis, que tenía el padre Matías en la parroquia, a los enfermos que visitábamos por las casas, que algunos decían que cómo podíamos ir a verlos, porque vivían en unas condiciones totalmente insalubres, pero insalubres, y hasta ellos mismos como decían, si nadie viene a vernos, pero claro, es que a lo mejor entrabas y era una situación de un olor de suciedad, pues gente mayor que no se podía valer por sí misma y no tenía nadie que los atendía. Entonces, el hecho de que tú fueses a verlos era para ellos un regalo, pero es que el regalo en realidad te lo estaban haciendo ellos a ti. Y luego la experiencia de Honduras también fue enriquecedora por la gratitud de la gente. A veces nos alojábamos en familias que nos acogían para vivir con ellos y había días que esas familias no comían para darnos la comida a nosotros. Entonces te hace valorar todo, te hace tus esquemas de consumismo europeo, vas allí y se te caen por tierra. Es curioso porque todos coincidís y nos pasa siempre que hablamos con misioneros o con misioneros laicos que desarrollan una parte de su vida, la dedican, que siempre coincidís en se recibe mucho más de lo que se da, cosa que yo ya me la creo, pero entiendo que alguien que ahora mismo nos está viendo desde su casa no se la crea, ¿no? Porque dice, vamos a ver, van a pasar penalidades, Maripaz, allí en la selva, sin agua corriente, sin luz. Tú que estás acostumbrada a atender los partos aquí en el Virgen de la Salud, donde hay de todo, y realmente cuando lo dices convencida, ¿no? Totalmente. ¿Qué hay allí que aquí, por muchos adelantos que tengamos, no tenemos? O lo hemos perdido, yo creo. Pues lo que decía Arantxa, la gratitud, que la ves en sus ojos, en su mirada, no sé. Hay más humanidad, quizás. Quizás. Yo, es verdad que lo pasas y decía, llegar a un país así, el calor mismamente, que no estás acostumbrada, no fue significativo para mi persona. Quiero decir, yo creo que pasaron aquellos días con muy rápidamente, por eso decía 10 días es muy poco, porque además como tienes un objetivo, ¿no?, de esos 10 días, y es eso, dedicarte a esas personas que están necesitando, pues eso, de ti en ese sentido, pero que al final dices, pero si es que es tan poco lo que les estoy dando. Si me están dando, pues eso, me están llenando, como decimos aquí, de energía positiva, para ver la realidad de muchísimas cosas que las estamos dando muchísima importancia y que me estaba aportando esas situaciones en mi vida. Absolutamente nada. Sin embargo, esos días de convivencia con estas personas, pues sí que te son mucho más útiles en tu vida personal. Por eso decía, no solamente como profesional tenía la inquietud, sino personal y humanamente. Y coincidís también, y Apollinaire también lo ha dicho, en la necesidad de formar a los que están allí, a los que se quedan allí, porque, claro, y es importante la continuidad, pero importante es formar allí a gente para que sean transmisores de alguna manera de todo lo que vosotros podéis hacerles llegar, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Porque me imagino que tanto en Hispanoamérica como en la República Democrática del Congo, claro, hay conceptos universales sobre la salud que allí todavía no se han asumido. Pues hablabas tú de la higiene, no sé, lavar las manos o, no sé, a la hora de atender a los partos o a las mujeres embarazadas, una serie de cuidados que para nosotros son básicos y que allí no es que no los quieran seguir adelante, es que no los conocen, ¿no? Me imagino que algo os habrá pasado, ¿no? Pero más que a veces no los conocen, es lo que te comentaba antes, es la cultura. Igual que a lo mejor nosotros culturalmente nos vienen a decir algo de otro sitio y no lo aceptamos, pues por cultura, porque estamos ya acostumbrados a ellos,
ellos pueden ver muy necesario la higiene de manos o no tener los animales por la casa, ciertas cosas que aquí en Europa son impensables, pero allí que están tan acostumbrados que no lo aceptan. Entonces, a veces se juega con ese cambio cultural. Hombre, yo aquí más que no aceptar, yo creo que hay algo importante, por lo menos te digo donde estuvimos nosotros, son los recursos. Y que no son recursos, quiero decir, de un coste elevadísimo, porque ahora mismo nosotros dentro del programa de Itunga Vía para la prevención de las fístulas en la mujer, que además pues es un problema muy grande, no solamente porque sé que en otras regiones de África y ciudades están trabajando en este problema, porque una fístula supone repudiar a una mujer ya por el resto de su vida, y a lo mejor es una adolescente de 14 años en su primer parto. Entonces, que dices, si es que con que tengan una sonda, que era lo que llevábamos, una sonda que todos los sanitarios conocen, que es una sonda de vaciamiento de una... y ellos te lo aceptan, pero es que luego los recursos no los tienen. Y yo creo que eso es un poco lo que nos tenemos que plantear, porque efectivamente dices, ¿qué hemos sido para ellos? Pues una piedrecita en el océano. Pero si esa piedrecita sigue y podemos concienciar a todo el mundo que los recursos no es mandarles, estamos hablando de un grandísimo hospital, va a ser un hospital que va a dar solución seguramente a lo que estamos hoy transmitiendo que allí tienen. Pues lo mismo digo económicamente, son unas sondas vesicales, es que su coste aquí en los países más desarrollados pues es insignificativo. Y yo creo que ellos aceptaban perfectamente modificar sus hábitos, o por lo menos las matronas que estuvimos asesorándolas, explicándolas, pero claro, tenían tantas carencias, me refiero a nivel de material, de medios, y yo creo que eso es una de las cosas que no hay que poner ecógrafos para ver, que tenían, por cierto, ecógrafos en los poblados. Sí, es verdad que no había médicos, como decía el padre, especialistas para poder saber usarlos, que también fue una de las funciones que en el programa se hizo. La ginecólogo enseñaba a los médicos a hacer las ecografías en esas Claro, mujeres. se daba el caso que tenían el aparato pero no sabían usarlo. Pero no sabían usarlo. Claro. Es que todo, visto desde aquí, todo parece muy sencillo, pero es que hay que posicionarse allí. Me imagino que allí las mujeres dan a luz mucho más jóvenes, ¿verdad? Que Muy aquí. jovencitas. A partir de los 13 años ya, pues 13 años. Sí, hablábamos un día el padre Apolinar, le doy la palabra y que lo cuente. Sí, de todos modos, sí, vale, la gente se casa un poquito pronto, pero nosotros hemos hecho un programa que nos permite ahora tener una incidencia positiva, es la escolarización de las niñas, porque la tasa de la escolarización es muy baja. De los chicos está en torno a 20% y de las niñas 5%, y a partir de los 13, 14 años baja demasiado. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Es con jóvenes españoles, porque también en verano solemos llevarnos al Congo unos 30, 40 jóvenes españoles que van ahí a trabajar. Entonces, han creado un fondo de becas. Entonces, las chicas de pueblos donde hemos hecho escuelas van a estudiar con nuestra beca. Y el compromiso de los padres es dejarla estudiar hasta los 18 años. Si se casa antes de los 18 años, nos devolvéis nuestra beca. Y son 30 euros al año. Con 30 euros al año se puede dar... Para nosotros no es nada, pero para los padres me imagino que es un que es dineral. Entonces, en una cultura más o menos paternalista, donde es el hombre que es la continuidad de la familia, un padre pobre entre una niña y un niño dará formación al niño, porque el niño se queda en la familia, el chico se queda en la familia y asegura el crecimiento en la tribu, mientras la hija se va a otra tribu, dar a hijos a otra tribu. Invertir en la educación de una niña es invertir en el progreso de la otra tribu y no de la mía. Entonces, en este caso, un padre pobre, si tiene que escoger,
da formación, la escuela a su hija y no a la hija, al hijo y no a la hija. Entonces, con ese sistema que hemos hecho a través de nuestras escuelas, los últimos 5 años hemos tenido solo 2 casos sobre miles de chicas que se han casado con 15 años. Ya es un problema de falta de oportunidades, es decir, sí que hay un problema de peso, de moldes culturales, pero también es la pobreza, es la miseria. Es decir, un padre que, vale, es pobre, tiene 5 hijos, si alguien viene para casarse con su hija de 15, es una boca menos, es una responsabilidad menos. Entonces, con un Estado responsable, por ejemplo, la escolarización en el Congo es obligatoria, como aquí, pero solo en los textos. Ya, Fuera de papel, los en la ley. textos, nada. Entonces, la gente, entonces, la miseria lleva a unas conductas, desgraciadamente, contra la dignidad del ser humano y en esos casos de la mujer. Si con la creación de las escuelas, la formación de las mujeres, hemos creado, aparte de las escuelas normales, era uno de los sectores donde trabajamos, es la formación integral de la mujer. Hemos creado ahora 11 centros de alfabetización y formación integral de la mujer. En estos centros, las mujeres aprenden, por ejemplo, el cuerpo de la mujer. ¿Una mujer puede ser madre a 15 años? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, todo eso permite ir cambiando, pero si no formamos a la gente, no vamos a cambiar nada. Una mujer puede ser madre a los 15 años. Ahora que hemos tenido este caso tan sumamente aterrador de esa niña con 11 años que ha dado a luz, con 15 años sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y con 45 de También. primariza, que es lo que nos pasa ahora, Sí. Maripaz, hay más problemillas, ¿no? Y 50 y tantos también. También, También. me imagino que es un parto, vamos a hacer un pequeño paréntesis, un parto muchísimo más complicado, ¿no? Pues los países desarrollados generalmente, en general, no se espera a que tenga un parto. Se le hace una cesárea, pero sí tengo que deciros que la patología en esa mujer durante el embarazo aumenta muchísimo más. Y los riesgos de prematuridad, o sea, de que tenga niños prematuros, que el niño sea prematuro, también es Cuanto muy más mayor sea la aumentado. madre. Ujú. No es que lo diga yo, por Sí, los sí. datos solamente de lo que he revisado, de lo que he vivido. Hace poco, yo creo que ayer o antes de ayer, había en un programa en televisión un ginecólogo, casualmente estuvo hablando del tema de la edad de la mujer en el embarazo, la repercusión que tenía esas edades tan avanzadas sobre patologías hipertensivas, de diabetes, cuadros también de tromboembolismos y luego el riesgo en los De los fetos de prematuridad. Ujú. O sea que hemos avanzado mucho, pero en ocasiones no lo suficiente, o los pasos que hemos dado han sido en falso, ¿no? Y por eso tenemos que a lo mejor volver a replantearnos. Un viaje de estos yo creo que como te reordena las prioridades en tu vida, Arantxa. Sí. O sea, no significa que cuando tú llegas a tu hospital de Talavera digas, bueno, aquí como tenéis todos los medios tampoco hace falta que yo me dedique mucho, seguro que no eres así. No, realmente cada uno luego tiene que vivir donde está. Yo no puedo vivir en Talavera con las condiciones en las que he vivido los meses que he pasado en Honduras o he pasado en Paraguay. Cada uno luego está en su realidad, pero sí que es verdad que luego dentro de tu realidad puedes vivir de otra forma. Porque yo sí que es verdad, el tiempo que he estado en estos sitios de cooperación, me he dado cuenta que ellos tienen muchas carencias. Yo creo que ellos, por lo que cuentan en Congo, han visto una miseria, hay más miseria que la que yo a lo mejor he visto en Honduras. Yo en Honduras a lo mejor he visto pobreza, pero no esa miseria de la que ellos hablan. Entonces, yo creo que lo que sí que me he dado cuenta es que las carencias que vemos en ellos, a lo mejor son los apegos que en realidad nosotros tenemos. Yo el tiempo que he estado allí no me ha faltado ni una ducha cada día, ni me ha faltado una comida, desayuno, comida y cena. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor la ducha no es tan confortable como la que podamos tener en casa, ni la comida es la que tú elegirías ese día para comer, ¿no?
pero vemos en ellos a veces eso, unas carencias que a lo mejor no son tantas carencias, sino son nuestros apegos. Ellos tienen una ducha digna, pero no tienen a lo mejor la ducha ideal que a nosotros nos gustaría tener, ¿vale? Entonces sí que me he dado cuenta, pues un poco a valorar más las cosas, aunque luego a lo mejor vienes y otra vez entras en esta vorágine de consumismo en Navidades, pero sí que intentas un poco, pues tener un poco la cabeza sobre los hombros, ¿no? Y ver lo que hay y lo que tenemos, ¿no? Y valorar e intentar, pues eso, ayudar en la medida de lo posible desde aquí. Y contagiar. Y contagiar. A los compañeros, echar las redes a ver si... Sí, lo que pasa que es verdad que hay muchos compañeros motivados y tal, pero sí a la hora ya de plantearse, pues les corta mucho las situaciones políticas de los países y qué seguridad vamos a tener. Yo les transmitía que la fundación, porque nosotros estábamos dentro de la fundación, tienen pues una zona donde estábamos alojados. Teníamos nuestra cama, nuestra ducha, aunque había días que había poco agua, pero teníamos nuestro cubo y nos lavábamos. La fundación se preocupaba de darnos nuestro desayuno, nuestra cena, pero vuelvo a lo mismo, quizás porque estuvimos poco tiempo, pero es que te importaba muy poco. Llegábamos a los poblados y lo que quería era, pues eso, atender al máximo de mujeres que aquel día habían ido a aquella llamada de que... Entonces, y sí me impresionaba que te ofrecían lo poco o lo mucho que tuvieran, más bien era lo poco que tenían. Yo siempre digo, tenían allí sus pollitos, sus gallinitas, pero eran como pollitos porque tampoco estaban muy... Claro, tampoco, los mataban. Tampoco estaban cebaditas, ¿no? Para que pudiéramos comer los que aquel día estábamos en el poblado, sus panchitos que eran diminutos, pero no lo preparaban, o sea, te daban todo. Y no tenían nada ellos. Entonces, que te cambia la forma tuya de vida, lógicamente no te la puede cambiar porque tú vives en este mundo y lógicamente, pero desde luego vuelvo a repetir, como te dije anteriormente, las prioridades de la vida te cambian totalmente. Y realmente valoras mucho más cosas superfluas que anteriormente veías como... Vamos, a mí me sirvió de una experiencia personal. O sea, que tú vas a repetir. Yo sí tengo ganas, lo que pasa es que tiene que mejorar la situación. El año pasado se iba a volver a hacer, sí. Pero sí yo recibí un vídeo de allí bastante... No se suspendió el mismo día que ibas a ir, porque hubo una revuelta de la población y con centenares de muertos por parte del gobierno. Sí. No es porque en otros países sí que es verdad que, y bueno, en el caso de Honduras lo ha dicho Arantxa, digamos que la Iglesia es respetada como institución y saben que bueno que la Iglesia va para hacer bien. En ocasiones hay muchos países, tú lo sabrás, Apoliner, que dice, bueno, ustedes vengan aquí a poner sus escuelas, a poner sus hospitales, pero nada de predicar. Por ejemplo, eso pasa en Marruecos y tal. Allí... Nos dejan, salvo los últimos meses, con la protesta por parte de los laicos, entonces sí, hay un poquito más, hay una situación de relación muy tensa entre la Iglesia Católica y el gobierno ahora, pero yo creo que es una causa justa. Anunciar el Evangelio no es solo predicar, es también trabajar para que la gente viva dignamente, porque somos hijos de Dios todos y tenemos que respetarnos, respetar los derechos humanos y en este caso la Iglesia Católica, por petición del presidente de la República, se involucró en la solución de la crisis y luego la solución encontrada, firmada por todas las partes, pero no aplicada por el gobierno. Ese es el problema. Y en toda esta experiencia, ¿qué papel juega la fe? En vuestro caso. Bueno, en el caso de Apoliner no se lo vamos a preguntar. Arantxa. Pues nosotros la verdad es que intentábamos, el grupo que fuimos, tener vida de fe a diario, porque realmente no íbamos como ONG. Las ONGs hacen unas labores maravillosas de las que tenemos que estar orgullosos, pero nosotros no íbamos como ONG, íbamos como para ayudar a un misionero y como tal la fe es que es básica en el día a día.
procuramos tener misa diaria, ratitos de oración diario, y eso te ayuda, pues lo primero, para vivir el día a día de otra forma, y para circunstancias que se te pueden ofrecer en ese día, pues vivirlas y verlas quizá de otra manera, ¿no? Maripaz, bueno, decías que ibas a misa, pero que era voluntaria. Efectivamente. Aquí Porque el me imagino grupo, que el grupo que ibais pues, eran de... Sí, entonces voluntariamente se iba la persona, vamos, dentro del grupo, el que era practicante, y porque yo ya lo de verdad, el último día fueron todos. Como coincidía con Semana Santa, pues sí es verdad que se hicieron todos los actos más o menos de la Semana Santa, el Padre Apolinar allí en nuestro recinto. Y ahora tenemos una buena capilla. Sí. La inauguramos el 14 de enero del año pasado. Sí. Antes rezábamos fuera, Fuera. celebraba misa fuera, y en la noche pascual nos fuimos a la parroquia vecina, pero ahora la fundación tiene una capilla. Y bueno, yo tengo pues algunos recuerdos también del lavado de los pies, Sí. del acto, la Virgencita de la capilla. O sea que la fe, digo, dentro de, personalmente, pues también te ayuda, sigues. Pues sí, porque claro, en tu caso fueron 10 días, que has dicho que se te hizo corto, en tu caso han sido más estancias durante más veranos. Hay un momento de desencanto de decir, mira, que me voy, que yo allí en Talavera estoy tan a gusto, me voy a la playa. Sí, hay momentos, porque pues eso, el día a día a veces es duro, simplemente el clima en Honduras es un calor húmedo que te levantas ya como sin fuerza, que parece que te cuesta arrancar, pero no, porque luego ves la gente, la gratitud de ellos, y el decir, pues mira, hoy me levanto y si puedo hacer el bien a alguien, una tontería, una sonrisa, con los niños en las catequesis, visitando a cualquier enfermo, pues ya eso es una motivación, ¿no? Entonces, no, tampoco, sí que hay momentos malos, duros, pero no decir tiro la toalla y me voy, no. Maripaz, a ti no te ha dado tiempo. No dio tiempo, y volviendo a la fe, yo recuerdo uno de los días en el hospital con el padre, con Rafa, pues digo, es que yo aquí, porque él no es sanitario, lógicamente, pero ayudó un montón en el hospital, sobre todo en los casos de los albinos, estuvo en consulta con curas, y un día recuerdo que en la planta, bueno, eran pues unas salas grandes, inmensas, sin cortinas, colchones de plástico, que todas las salas eran igual, pero sí están individualizadas entre mujeres, más o menos un poco, y estábamos en la de las mujeres que habían tenido los niños, y dijo, oye, ¿y si bautizo a los niños? Venga, vamos. Y pedimos permiso, y se bautizaron a 3 niños que eran trillizos, así. ¿Trillizos? Trillizos. Hay muchísimos nacimientos de gemelos, ¿eh? Sí. Yo vi vi que habían tenido... Y eso sí que son, podemos decir, naturales. Naturales. Porque ahora en España oímos hablar de un parto de trillizos y bueno, ¿te puedes plantear alguna duda? Hace 3 semanas, antes de venir aquí, un señor polígamo, el mismo día tuvo 3 hijos de una de sus esposas y 2 de otro. Tuvo 5 hijos en un día. Pues ya hizo un equipo de fútbol sala. Y eso, y se le pidió a la madre y se bautizó a los trillizos y a otro de gemelos. O sea que puedes desarrollar tu fe. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y es una pena porque seguro que habría muchas cosas que contar. Pero claro, no quiero yo que también en esta Semana del Enfermo, dedicada y coordinada con Pastoral de la Salud de aquí de la Diócesis de Toledo, nos quedemos con la idea, o nuestros telespectadores se queden con la idea de que la Pastoral de la Salud siempre es de España para afuera, de que para hacer voluntariado dentro de Pastoral de la Salud te tienes que coger la maleta y coger el pasaporte. Hay mucho trabajo que hay que hacer aquí dentro. De hecho, me imagino que tú en Talavera estarás en contacto con gente del hospital y tu Maripaz también, ¿no? También. Por supuesto, y además, efectivamente, actualmente tenemos pues muchísima población inmigrante, necesita
que no solamente el asistencial se le esté dando cuidados, sino también fuera, pues porque ves patología que te viene pues por sus hábitos, sus costumbres, y luego otra población creo que tiene mucha necesidad en nuestro país y en concreto en nuestra región, son los ancianos. Es una población que como es anciano, su salud son, como decimos, goteritas pero que necesitan también el que los tengamos presentes, no solamente cuando acuden a un hospital. Y en Talavera también me imagino, va a haber un programa, ya lo adelanto que va a haber un programa ¿sí? dedicado, hecho especialmente en Talavera con gente de Pastoral de la Salud de Talavera de la Reina. Así que dejamos así a nuestros televidentes con la intriga. Padre Apollinaire, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Gracias. Ha tocado un tema que a mí llevo años, me suscita mucho interés, que es el tema de los albinos. Así que si no puede ser aquí presencialmente en la tele, a lo mejor lo tocamos por teléfono, porque es un tema muy interesante. Con mucho gusto. Y Maripaz y Arantxa, muchísimas gracias. A ti, Arantxa, encantada de conocerte. Igualmente. Y Maripaz ha sido, bueno, se ha notado que ha sido un reencuentro muy querido, y yo creo que específicamente por este motivo muchísimo más. Muchísimas gracias. Muchísimas Y gracias a todos ti, ustedes, Ana. volvemos la semana que viene. Buenas noches.